Buenas tardes, mi nombre es Diego Ibáñez y hoy vengo a explicarles un poco sobre el circuito mixto RLC número 3 de la etapa 1, modelamiento de sistemas dinámicos en el dominio del tiempo. En este circuito tenemos una entrada de voltaje, tres resistencias, un condensador y una bobina. El primer paso para poder encontrar las ecuaciones diferenciales es definir nuestras variables de estado, que son estas de acá. El segundo paso es saber cuántas mallas tenemos en nuestro circuito. Son 3. Y cuántos nodos, que en este caso son 2. Aplicando análisis de circuitos, podemos decir que nuestras ecuaciones diferenciales son estas de aquí. La primera ecuación diferencial y la segunda ecuación diferencial. Vamos a MATLAB, en Simulink, y ya tenemos desarrollado nuestro diagrama de bloques. En la guía nos indica que tenemos que tener una entrada constante de 5 voltios y una entrada de escalón unitario de 5 segundos. Aquí se encuentra, le damos OK, le damos Play y nos vamos al osciloscopio para ver el comportamiento. En este momento tenemos aquí la línea amarilla, que es la entrada de voltaje, y la línea azul, que es la salida de voltaje o la señal de salida. En este cuadrito nos indica los voltajes en el tiempo. Por ejemplo, si nosotros colocamos aquí el voltaje de entrada en 0 segundos es 5 voltios y el voltaje de salida en 0 segundos es 0 voltios. Cuando nosotros incrementamos este voltaje de salida, ya pasa a ser 1.37 voltios. Y cada vez que pasa el tiempo, el voltaje de salida o la señal de salida va variando respecto hasta este punto que el valor de entrada se cambió. Entonces la señal de salida también hace una variación. Podemos ver este caso de una manera más amplia. 100 segundos. Le damos play y vemos en el osciloscopio. Como puede ver, a los 5 segundos se cambia el valor de 5 voltios a 6 voltios. Y por ahí a los 50 segundos ya la señal se va equilibrando de una manera que quede regulada. Podemos realizar un ejemplo, otro ejemplo. Por ejemplo, podemos colocar aquí en nuestra entrada unitaria que la variación no sea en 5 segundos, sino que sea en 50 segundos y que el valor final no sea un voltio de más, sino que sean 5 voltios de más. Le damos OK, incrementamos aquí nuestro tiempo y vemos en el osciloscopio. Aquí podemos observar lo siguiente. Primero, que la entrada de voltaje son 5 voltios, que a los 50 segundos ella amplía su voltaje 5 voltios más, entonces quedaría en 10. Y ahí ya se mantiene constante la señal de entrada. En el voltaje de salida o en la señal de salida, ella intenta equilibrarse primero al voltaje de entrada que tenía inicialmente. En este punto ya está poco por equilibrarse, pero a los 50 segundos, cuando el voltaje de entrada cambia, la señal de salida también se distorsiona e intenta equilibrarse dependiendo del voltaje de entrada. En este momento se equilibra a los 100 segundos
Y de ahí para allá ya tenemos un voltaje constante de 6.4 voltios y un voltaje de entrada de 10 voltios. Estos sistemas dinámicos son muy importantes hoy en día para las industrias, para tener un control automático y poder optimizar nuestros procesos. Muchas gracias.